Buenos días, querido público. Bienvenidos un día más a su noticiero favorito, Noticias Históricas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Como primer punto, haremos un pequeño recorrido sobre lo que fue la conquista de México y cómo este resultó un acto de dominio. Seguiremos con la evangelización y cómo este sucedió. Nos comentarán cómo fue la vida cotidiana en la Nueva España y concluimos con las reformas borbónicas. Pónganse cómodos que apenas comenzamos. Nuestra primera nota la cubrirán mi compañera Sharon Hu. Adelante, Sharon, te escucho. La conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521. Fue un acto de dominio ya que querían conquistar el territorio mesoamericano. El 8 de febrero de 1517 parte la primera expedición a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, en el cual descubren las costas yucatecas. El 8 de abril de 1518 parte la segunda expedición a cargo de Juan de Grijalva, en el cual descubren el estado de Tabasco. El 10 de febrero de 1519 parte la tercera expedición a cargo de Hernán Cortés. El 10 de julio de 1519, fundación de Villa Rica de la Veracruz, primer poblado español en México. El 16 de agosto de 1519, Cortés y su ejército emprenden la marcha hacia Tenochtitlan, la ruta de Cortés. El 18 de octubre, matanza de Cholula por Hernán Cortés. El 8 de noviembre de 1519, entrada de Cortés a Tenochtitlan, donde es bien recibido por su gobernante Montezuma II. El 24 de mayo de 1520, Hernán Cortés derrota a la comisión de capturarlo a cargo de Pánfilo de Narváez, enviado desde Cuba. 30 de junio de 1520, la noche triste, muerte de Montezuma y huida de los españoles de Tenochtitlan. El 7 de julio de 1520, la batalla de Otumba. Hernán Cortés, con 400 españoles, vencen a 100,000 guerreros aztecas. El 10 de mayo de 1521 comienza el sitio a Tenochtitlan. 13 de agosto de 1521, caída de Tenochtitlan, encabezada por Hernán Cortés. Interesante todo lo que nos has planteado, Anaí. El hecho de saber cómo inicia y cómo termina es muy complejo, pues es una cronología muy extensa y llena de detalles. A continuación, mi compañera Dafne nos hará una explicación sobre la evangelización en la Nueva España. Adelante, Dafne. Evangelización. En este tema haremos énfasis en analizar el proceso de la evangelización en la Nueva España. Comenzaremos por darle significado y explicar en qué consistió dicho contexto. La evangelización de la Nueva España, o la conquista espiritual como también se le conoció, consistió en que se suprimieron las antiguas creencias religiosas mesoamericanas y se implementó el cristianismo católico como una religión única. Fueron las órdenes mendicantes las encargadas en un principio de impartir la nueva instructura espiritual a los indígenas mesoamericanos. En esta labor destacaron los franciscanos, o propiamente dicho, la orden franciscana, que por todo el centro, norte y occidente del México antiguo sentaron las bases de la evangelización del virreinato de la Nueva España, que continuaron haciendo crecer otras órdenes religiosas al paso del tiempo, que es lo que veremos a continuación. El establecimiento de las órdenes religiosas. La primera orden religiosa que llegó a la Nueva España fueron en 1523 y solamente arribaron 3 frailes franciscanos. Un año después, en 1524, arribaron a Nueva España 12 franciscanos más, encabezados por Martín de Valencia. Como dato importante, los primeros franciscanos en llegar, destacó Pedro de Gante, pues de entre esos frailes que arribaron primero, él aportó mucho al proceso de evangelización, puesto que
Fue el fundador de la primera escuela en América en 1523 en Texcoco, actualmente en la Ciudad de México. Sin embargo, con el pasar de los tiempos se establecieron otras órdenes religiosas en la Nueva España, como por ejemplo en 1526 arribaron los dominicos y en 1533 llegaron los agustinos, y como última orden religiosa en arribar a Nueva España fueron los jesuitas. Con el establecimiento de estas órdenes en el virreinato, se inició la construcción de conventos para el alojamiento de los clérigos, así como las escuelas, como anteriormente había mencionado, para criollos e indígenas, donde a estos se les enseñaba las letras y nuevos oficios traídos de Europa. Como siguiente punto hablaremos sobre los métodos que se utilizaron para evangelizar. La primera dificultad con la que se toparon los evangelizadores fue el idioma de los nativos para iniciar con el proceso de la cristianización. Los frailes se valieron de libros como el llamado Catecismo de Pedro de Gante, el cual hablaba a los indígenas sobre la nueva religión por medio de pictogramas, obras teatrales, representando pasajes de la Biblia, y quizá el medio más importante de todos, el aprender de las lenguas habladas en las regiones que evangelizaron. El idioma de los naturales del Nuevo Mundo. Les valió esto para conocer si estos continuaban con las prácticas religiosas consideradas por los frailes como paganas, y también para ganar la confianza de los indígenas. Gracias, Dafne, por este reporte. La evangelización fue una época en donde se perdió mucha de la cultura prehispánica. Bien, en nuestra siguiente nota, Paola nos hablará de cómo fue la vida cotidiana en la época de la Nueva España. Adelante, Paola. A continuación les hablaré acerca de la vida cotidiana en la Nueva España. Las calles en esa época estaban llenas de indígenas, sobre todo indios y miembros de castas. Los indígenas estaban reunidos en un pueblo donde vivían apartados de los españoles. Esto se hacía para facilitar la labor evangelizadora a las órdenes religiosas y para saber el número de indios. Esto les ayudaba a estimar el tributo que los indígenas debían entregar a los corregidores. Sus principales costumbres eran las corridas de toros, las peleas de gallos y los desfiles de, digamos, la llamada tarasca. Los españoles comían otra clase de comida, que eran venados, conejos, pescados y pan de maíz. La actividad económica central de Nueva España era la extracción de plata y su exportación a España, como lingotes y monedas. A su vez, las haciendas cosechaban cultivos tropicales para exportar a España, para el abasto de los centros poblados de la colonia. La educación durante la época colonial era exclusiva para ciertos sectores de la población. Las mujeres se enfocaban más en el hogar y los estudios universitarios se dividían en la rama de la teología y la de la minería. Y por cierto, la de la universidad era prioridad de la iglesia. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros son problemas que se enfrentaban en la Nueva España. No había degradaciones. Son todos ricos o miserables, nobles o infames. Las dos clases de indios
y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. Por otro lado, los novohispanos eran muy aficionados al juego de las barajas, las apuestas y la lotería. Interesante, Paola, cómo se adaptaron ambas razas a la situación que se planteaba y cómo estos aprovecharon lo poco que podían disponer. Claro que los españoles pudieron gozar de más, eso no le quita el hecho a los indígenas que pudieran adaptarse. Y por último, mis compañeros Damaris y Jonathan nos hablarán de las reformas borbónicas. Adelante. Estas reformas surgieron en España. Se implementaron en las colonias durante el último tercio del siglo XVIII. Su impulsor fue el rey Carlos III, quien ordenó a José de Gálvez implementarlo en Nueva España para reorganizar el virreinato, reforzar el dominio español y extraer más recursos. Uno de los principales objetivos de las reformas implementadas por los Borbones era la reorganización política de sus territorios coloniales, las también llamadas reformas borbónicas. Este cambio era importante porque permitía un mejor dominio de los territorios transatlánticos y, en consecuencia, una mejor administración por parte de las personas cercanas a los reyes de España. A partir de las reformas borbónicas, la Nueva España sufrió cambios territoriales importantes. En 1786, establecieron 12 intendencias en que se dividió el virreinato. Estos son Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Con la creación de las intendencias y de las reformas borbónicas en conjunto a ella, se dispusieron un grupo de intendentes, de monarcas, que redujeron las tareas del virrey. Por ejemplo, los 12 intendentes, jefes políticos de las intendencias, se harían cargo de cargos administrativos, políticos, económicos en sus jurisdicciones. En principio, los virreyes claramente se opusieron a esta iniciativa por su significativa disminución de poderes y debilitamiento de su imagen de autoridad, ya que ellos representaban al rey en las colonias. No obstante, el virrey continuó con la autoridad política más importante en el virreinato, por lo que con el tiempo apoyó finalmente a la creación de las intendencias. Además, en la práctica no llegó a consolidarse las autoridades de todos los intendentes, ni las delimitaciones territoriales de las intendencias. La audiencia también resintió el peso de las reformas. Al respecto, uno de los cambios más importantes fue la reducción del número de criollos en dichos organismos con el fin de impedir surgimiento de intereses locales. En resumen, las reformas borbónicas fueron la serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVIII, en el Virreinato de Nueva España. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. Gracias. Muchas gracias Damaris y Jonathan por sus buenos trabajos. Y hasta aquí la emisión de hoy. Muchas gracias a ti por vernos y recuerda que nosotros somos las noticias del mañana.